El bebé lloraba como si le doliera el alma. Un llanto desesperado, incontrollable. La mansión entera vibraba, pero nadie corría a ayudarlo. Los médicos se rindieron. Las niñeras bajaron la mirada. El dinero no sirvió de nada. El millonario observaba en silencio, de pie, frío, distante, como si ese llanto no le perteneciera. Cada segundo pasaba, y el bebé se quedaba más solo. Entonces ocurrió algo injusto. La empleada, la más humilde de la casa, dio un paso al frente. No era su hijo, no era su lugar, y nadie se lo pidió. Aléjate, dijeron con los ojos. No te metas, susurró el miedo. Pero ella lo hizo igual, porque reconoció ese llanto, porque ya lo había escuchado antes, en su propia vida, cuando lo tomó en brazos. Algo imposible ocurrió. El llanto se detuvo, y en ese silencio, todos entendieron que ese bebé escondía un secreto, que estaba a punto de cambiarlo todo. La mansión despertaba cada mañana envuelta en silencio. Un silencio caro, frío, de esos que no consuelan a nadie. Los pasillos eran amplios, brillantes, perfectamente ordenados, pero no había risas, no había voces, solo pasos lejanos y miradas que evitaban cruzarse. En una de las habitaciones más grandes, rodeado de muebles elegantes y juguetes que nunca se usaban, estaba el bebé, pequeño, frágil, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Su llanto no era fuerte, era profundo, como si viniera de un lugar donde nadie sabía entrar. A su lado, una cuna blanca, impecable, demasiado perfecta para un niño que necesitaba brazos, no lujo. El padre apareció en la puerta. Alto, bien vestido, el hombre que todos en la ciudad admiraban, el millonario que había construido su imperio desde cero. Para el mundo, era un ejemplo de éxito. Para esa habitación, era solo una figura distante. Observó al bebé unos segundos. No se acercó, no lo tocó. Sus manos permanecieron en los bolsillos, tensas. Había ojeras en su rostro, pero también una muralla invisible, como si no supiera cómo cruzar ese llanto. ¿Otra vez?, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Las niñeras intercambiaron miradas incómodas. Ya lo habían intentado todo. Canciones, juguetes, paseos. Nada funcionaba. El bebé seguía llorando, como si algo dentro de él estuviera roto. El padre suspiró, molesto, no de rabia, de impotencia, y se fue. Sus pasos resonaron por el pasillo, alejándose del sonido que no quería escuchar. En la cocina, muy lejos de la cuna, estaba ella, la empleada. Vestía ropa sencilla, gastada por los años. Sus manos mostraban marcas de trabajo duro. Limpiaba en silencio, como siempre. Invisible. Así debía ser. Pero cada vez que el llanto atravesaba la casa, ella se detenía. Cerraba los ojos un segundo, y algo en su pecho se apretaba. Ese llanto no le era extraño. Recordaba noches sin dormir, habitaciones pequeñas, el miedo de no saber cómo proteger a alguien tan pequeño cuando el mundo parece demasiado grande. Tragaba saliva y seguía limpiando. No era su lugar. No debía involucrarse. Pasó una hora, luego otra. El llanto no cesó. Los médicos llegaron y se fueron. Revisaron al bebé con rapidez profesional. Dijeron palabras complicadas que no explicaban nada. Está sano. Es normal. Se le pasará. Pero no se pasaba. El día avanzaba y la tensión crecía. La mansión, tan grande, empezaba a sentirse asfixiante. Cada rincón parecía cargado de una pregunta sin respuesta. La empleada subió las escaleras con un balde en la mano. Fingía limpiar, pero sus ojos buscaban la puerta de la habitación. Escuchó al bebé de cerca, más débil, más cansado. Dentro, una niñera murmuraba frustrada. No entiendo, nada funciona. La empleada dio un paso atrás. Dudó. Su corazón latía rápido. Sabía que no debía mirar, que no debía escuchar, pero algo más fuerte la empujaba. El padre regresó, esta vez con el ceño fruncido. El llanto parecía molestarlo más ahora, como un recordatorio constante de algo que no podía controlar. «Que alguien lo calle», ordenó, sin levantar la voz, pero con dureza. La habitación quedó en silencio por un segundo. Luego, el llanto continuó. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. La empleada, sin pensarlo del todo, se acercó a la puerta. «Yo», susurró. Las miradas se clavaron en ella, sorprendidas,
incómodas. ¿Tú qué? Preguntó el padre, con frialdad. Ella bajó la cabeza. Sintió vergüenza, miedo. Sabía cuál era su lugar en esa casa. Sabía que una palabra fuera de sitio podía costarle el trabajo. Nada, señor, respondió rápido. Perdón. Dio media vuelta para irse. Pero antes de salir, escuchó algo que la detuvo. El llanto cambió. Ya no era solo desesperación. Era dolor. Un sonido tan pequeño y tan injusto. Y mientras la puerta se cerraba lentamente, el bebé quedó solo otra vez, llorando en una habitación llena de riqueza y vacía de consuelo. El llanto continuó durante días. No siempre fuerte, pero nunca ausente. Como un eco constante que se quedaba pegado a las paredes de la mansión. El personal empezó a caminar más despacio, a hablar más bajo. Algo estaba mal, y todos lo sentían. El padre evitaba la habitación. Cada vez que pasaba cerca, apretaba la mandíbula y aceleraba el paso. No era indiferencia lo que lo alejaba, era miedo. Miedo a no saber qué hacer. Miedo a sentirse insuficiente frente a un ser tan pequeño. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró al médico otra vez en la sala. Las mismas palabras, las mismas explicaciones vacías. El bebé estaba sano. No había razón médica para ese llanto. Entonces explíquemelo, dijo el padre, conteniendo la rabia. Porque mi hijo no duerme, y nadie puede calmarlo. El médico se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la voz. A veces, los bebés sienten cosas que los adultos no entienden. Ausencias, vacíos. Esa palabra quedó flotando en el aire. Vacío. El padre despidió al médico sin responder. Se quedó solo, mirando por la ventana. Afuera, el jardín era perfecto. Todo lo que había construido estaba ahí. Todo, menos la paz. En la cocina, la empleada escuchó la conversación desde lejos. No debía, pero escuchó. Y esa palabra también la atravesó. Vacío. Por la noche, cuando la casa dormía, ella no podía hacerlo. Se sentaba en su pequeña habitación, con las manos entrelazadas, intentando no llorar. Cada gemido del bebé era como un golpe directo al corazón. No porque fuera su trabajo, no porque fuera compasión común. Era algo más. Había promesas enterradas en ese llanto, recuerdos que nadie más conocía. Días después, ocurrió algo que aumentó la tensión. Una nueva niñera llegó. Joven, segura, convencida de que ella sí podría lograrlo. El padre observaba con esperanza forzada, mientras la mujer tomaba al bebé con firmeza. El bebé gritó más fuerte, tan fuerte que la niñera, desconcertada, lo dejó de inmediato. Nunca había visto algo así, dijo. Es como si rechazara todo. La empleada, que limpiaba cerca, sintió que las piernas le temblaban. Apretó el trapo con fuerza. No mires, no digas nada. No es tu lugar. Pero el padre la miró. Fue solo un segundo, una mirada rápida, pero en ella había algo distinto. Sospecha, cansancio, una pregunta sin forma. Tú, dijo, ¿por qué siempre te quedas cerca cuando él llora? Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Perdón, señor, yo solo, trabajo aquí. El silencio fue incómodo. ¿Tienes hijos? Preguntó él, de repente. Ella tragó saliva. Esa pregunta no estaba en su contrato. Tuve, respondió, casi en un susurro. El padre frunció el ceño. ¿Te viste? Ella bajó la mirada. Asintió. No dijo más, pero algo se rompió ahí. Desde ese momento, el padre empezó a observarla. Cómo caminaba, cómo miraba al bebé cuando creía que nadie la veía. Había una tristeza profunda en ella, una que no se finge. Una noche, el llanto se volvió insoportable. Eran casi las 3 de la madrugada. Nadie dormía. El bebé lloraba con una desesperación que parecía pedir algo imposible. El padre entró en la habitación. Se acercó a la cuna por primera vez. Extendió los brazos y se detuvo. No supo cómo hacerlo. No supo qué decirle. ¿Por qué no paras?, murmuró, con la voz rota. Desde el pasillo, la empleada escuchó. Su corazón gritaba que entrara. Su mente le suplicaba que no lo hiciera. Dio un paso, luego otro. Señor, dijo, temblando. Tal vez necesita algo distinto. El padre se giró bruscamente. ¿Distinto a qué?, preguntó, molesto. ¿A todo lo que le damos? Ella respiró hondo.
Sabía que lo que iba a decir podía destruirla. A veces, dijo, no es lo que se da, sino quien lo da. Las palabras cayeron como un golpe. El padre la miró fijamente. Reconoció algo en su voz, algo que le dolió reconocer. ¿Qué estás insinuando? Ella negó con la cabeza, asustada. Nada, señor. Olvídelo. Fue una tontería. Intentó irse, pero la detuvo. Mírame, ordenó. Ella lo hizo. Y entonces él vio la verdad que había estado evitando durante meses. Esa mujer conocía ese llanto. No por intuición, por historia. ¿Quién eres tú realmente? Preguntó en voz baja. Las manos de ella comenzaron a temblar. Las lágrimas aparecieron sin permiso. Alguien que no debería estar aquí, respondió. Alguien que ya perdió demasiado. El bebé lloró más fuerte. El padre miró a su hijo, luego a ella, luego de nuevo al bebé. Cálmalo, dijo de repente. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo? Cálmalo, repitió. Si crees que puedes. El silencio se volvió pesado. Todos los miedos, todas las reglas, todas las diferencias sociales chocaron en ese instante. Ella sabía lo que significaba cruzar esa línea. Si algo sale mal, empezó a decir él. Lo sé, respondió ella. Perderé todo. Se acercó lentamente. Cada paso era una batalla. Tomó al bebé con una delicadeza casi sagrada. Lo apoyó contra su pecho. El llanto no se detuvo de inmediato, pero cambió. Se volvió más suave, más humano. El padre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella cerró los ojos y susurró algo que nadie más escuchó. Una canción, antigua, dolorosa. El bebé dejó de llorar. Complementé. El silencio llenó la habitación. El padre dio un paso atrás, conmocionado. Esto no es posible, susurró. Ella abrió los ojos. Lágrimas corrían por su rostro. Sí lo es, dijo. Y ahora ya no puedo seguir escondiéndolo. El padre la miró, entendiendo por fin que ese momento no era el final de un problema, sino el comienzo de una verdad que iba a cambiarlo todo. El silencio no duró mucho. Nunca lo hace cuando la verdad está a punto de salir a la luz. El padre fue primero en reaccionar. Dio un paso atrás, como si necesitara aire, como si la escena frente desafiara todo lo que creía controlar. Miró al bebé dormido en brazos de la empleada. Lo miró de verdad, tranquilo, seguro, vivo de una forma que no había visto antes. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó, con la voz quebrada. Ella no respondió de inmediato. Balanceó al bebé suavemente, como si cada movimiento fuera una promesa. Luego levantó la mirada. Sus ojos ya no podían esconder nada. Lo mismo que hice hace años, dijo. Amarlo sin pedir nada a cambio. El padre sintió un golpe en el pecho. Esa frase removió algo enterrado, algo que había intentado olvidar. Explícate, exigió, pero ya no había dureza en su voz. Ahora, él respiró hondo. El pasado se le vino encima sin permiso. Cerró los ojos un segundo y empezó. Cuando yo era joven, trabajaba en otra casa. No tan grande, no tan rica. Pero ahí conocí a un hombre que me prometió el mundo. Dijo, sin mirarlo directamente. Yo le creí. El padre sintió como la sangre se le helaba. Ese hombre eras tú. El aire se volvió pesado. Él no negó. No pudo. Yo no sabía que estabas embarazada, dijo, casi como una defensa. Te fuiste sin decir nada. Ella soltó una risa amarga. Me fui porque cuando lo intenté, ya no había espacio para mí en tu vida. Tu ambición era más grande que cualquier palabra. El silencio volvió. Esta vez, más doloroso. Perdí a mi hijo, continuó. Enfermo. Pequeño. En un cuarto frío de hospital. Murió en mis brazos. Y conmigo, murió todo. El padre cerró los ojos. Cada palabra era una herida abierta. Cuando supe que tenías un bebé, ella tragó saliva. No vine por venganza. Vine porque necesitaba trabajar, sobrevivir, y porque, cuando lo escuché llorar por primera vez, supe que no era casualidad. Él abrió los ojos lentamente. ¿Estás diciendo? Que ese llanto me reconocía, respondió. No por la sangre, por el dolor, por la ausencia, por lo que ninguno de los dos supo dar. El padre se apoyó en la pared. Sus piernas ya no lo sostenían. Yo he fallado, susurró. He tenido todo, menos lo único que importaba. Ella lo miró entonces, por primera vez sin miedo.
sin sumisión. Aún estás a tiempo, dijo, pero no con dinero, con presencia. El bebé se movió en sus brazos. Emitió un pequeño sonido. No era llanto, era vida. El padre se acercó despacio, muy despacio. ¿Puedo?, preguntó, señalando al bebé. Ella dudó. No por él, por el niño. Luego asintió. El padre lo tomó. Esta vez no hubo torpeza. Lo sostuvo contra su pecho. Sintió el peso real de esa responsabilidad. El bebé abrió los ojos. No lloró. Lo miró, y algo se rompió dentro del hombre. Las lágrimas llegaron sin permiso. Años de dureza se derrumbaron en segundos. Perdóname, susurró. Perdóname por no saber amar. La empleada observó en silencio. No había victoria en su rostro, solo cansancio y paz. Los días siguientes no fueron fáciles. La verdad se extendió por la casa. Algunos empleados no entendieron. Otros juzgaron. El apellido de millonario ya no parecía tan intocable. Él canceló reuniones. Rechazó viajes. Se quedó. Aprendió a cambiar pañales. A levantarse de madrugada. A escuchar antes de hablar. A sostener cuando no había respuestas. Y cada noche la empleada estaba ahí. No como sirvienta, como puente. Una tarde, él la llamó a su despacho. Quiero que te quedes, dijo. Pero no así. Ella lo miró con cautela. Quiero que seas parte de su vida, continuó. No por culpa, por gratitud. Porque te necesita, y yo también. Ella guardó silencio largo rato. No busco un lugar, respondió. Busco verdad. Entonces quédate, dijo él. Desde la verdad, pasaron meses. El bebé creció fuerte. Reía. Gareaba. Llenaba la mansión de sonidos nuevos. Humanos. El padre ya no era el mismo. Había aprendido que el poder más grande no se impone, se gana. Una mañana, mientras el sol entraba por las ventanas, la empleada sostuvo al niño y le cantó la misma canción de siempre. El padre escuchaba desde la puerta. Gracias, dijo él, al final. Ella lo miró. Sonrió por primera vez sin dolor. No me las des a mí, respondió. Dáselas a él. Todos los días. El padre asintió, porque por fin entendía que el amor que se ignora vuelve como llanto, y el que se abraza sana generaciones. Y en esa casa, donde antes solo había riqueza, por fin había algo más valioso. Un hogar. No todo lo que duele se ve. No todo lo que falta se compra. El bebé no lloraba por capricho. Lloraba por una ausencia que nadie quiso nombrar, porque cuando el amor se posterga, el corazón encuentra otras formas de pedir ayuda. El poder protegió al padre del mundo, pero lo alejó de su propio hijo. Y la mujer más invisible de la casa fue la única capaz de escuchar lo que nadie más quiso oír. No fue magia, fue memoria, fue presencia, fue amor ofrecido sin condiciones. La historia no terminó cuando el llanto cesó. Empezó cuando alguien decidió quedarse. Mirar, sostener, porque a veces la justicia no llega como castigo, sino como una segunda oportunidad. Y lo que sana a un niño puede salvar a toda una familia.